No, yo no lo tengo acá ahora a mano. Bueno, yo digo que sí. Buen día, buen día, buen día. Buen día, profes. Hola. Bueno, vamos a comenzar la clase de hoy. Cada vez menos, dice Juan Manuel. ¿Viste, Juan Manuel? Es una observación que es la primera vez que un alumno hace ese tipo de observaciones y a mí me parece muy importante que se pongan, o sea, cuando uno ve las estadísticas no sé de todas las asignaturas, pero cuando uno ve las estadísticas de química, Vero lo sabe bien y lo ha estudiado muchísimo porque ella está haciendo investigación hace tiempo sobre qué les pasa a los estudiantes, por lo menos en la asignatura química. Y ella, Vero, relata siempre cómo se va desgranando el, el grupo de alumnos que empieza la asignatura. Y uno se pregunta, y nosotros con Vero nos preguntamos, ¿por qué hay tantos recursantes? Un alumno el otro día se acercó y me dijo que es muy, para él era difícil compatibilizar la parte que se daba en estas clases de teoría con la parte de práctica. Dejo el mensaje fijado, dice. Y el alumno me decía que en la práctica hay muchas posibilidades de ir y volver, de practicar, digamos. Él consideraba que había mucho más tiempo para hacer problemas que para dirimir estas cuestiones conceptuales, ¿no? Yo diría digerirlas, porque no hay un espacio de tratamiento de la parte teórica a nivel ejercitación. No sé si me explico. ¿Se entiende, Vero, lo que digo? Sí. Yo por lo menos me queda claro, como que no podían ejercitar tanto en la parte práctica. No tenían tantas actividades para hacer. Para hacer la parte de aplicación de la teoría, digamos, concreta, ¿no? Y eso hacía que, ahí fue cuando me la remató el alumno, me dijo, y eso, él dijo, bueno, es como que uno pierde las ganas, desanima, porque no logra, y yo le agregué, a lo mejor no logra el sentido de estudiar estas dos cuestiones por separado. Pero bueno, no están tan separadas y una están unidas a la otra, no porque haya una pregunta en un examen de teoría y una pregunta de práctica, no, eso no. Acá lo que ocurre... No están íntimamente relacionadas. A mí nunca me pasó eso de que haya notado que hay como una disonancia entre una clase y la otra. Claro, pero... A lo mejor iban un poco escalonados los temas y entonces estabas viendo, ejercitando algo en la práctica que no llegabas a terminar de comprender porque no lo viste en la teoría, pero nunca al final se quedaba así, ¿cómo decirlo? Disociado. Claro. Ocurre que a veces para cada estudiante en particular es una visión distinta. Yo te agradezco muchísimo, Juan Manuel, que vos opines. A mí me parece que es muy importante la opinión tuya, como la opinión de este alumno que se me acercó en una clase de consulta y me dijo qué pensaba él de por qué había tantos recursantes. Es decir, pero bueno, porque yo comentaba en esa consulta, en esa charla informal que teníamos, obviamente, después de la consulta, ¿no?
nosotros hace tiempo que estamos muy preocupados por la cantidad de recursantes. Y bueno, y en todas las entrevistas y encuestas que hacemos, el relato es el mismo, Vero lo puede decir. Cris, estoy ahí que quiero decirlo y no quiero quitar más tiempo, pero lo voy a decir. Nosotros hace un tiempo que venimos haciendo entrevistas a estudiantes que estuvieron en química, como están ustedes ahora, pero que ya la pasaron, ahora están en el ciclo superior, bueno, y nos interesa conocer varios aspectos de lo que ellos dicen. Pero la última pregunta que siempre les hacemos, que si nunca lo hemos dicho así abiertamente en las clases, porque todavía les falta como un poco de análisis a todo lo que han dicho, pero hay algo que me parece que estaría bueno que cada uno se lo lleve si quiere o no, es que les preguntamos, bueno, si vos pudieras recomendarle algo a alguien que está empezando química o que está haciendo química, ¿qué le podrías decir como recomendación? Y todos en distintas palabras dicen lo mismo. Lo que pasa es que coincide con la opinión que nosotros como docentes tenemos de cómo debería ser. Entonces por ahí uno no quiere mucho decir porque parece que estamos bajando letra propia, pero no es letra propia lo que voy a decir. Insisto que son chicos que ya pasaron química. Ellos dicen que hay que ir a todas las clases, aunque no entienda mucho, aunque haya muchas cosas que se me pasan, algo me va a ir quedando. Y la otra que dicen es, hay que llevarla al día. Entonces digo, si bien somos muchos menos, como lo notó Juan, que al principio, si les parece tomar esta recomendación de chicos que ya pasaron por este espacio, es esa, no dejar las clases y no abandonar la materia porque después se va juntando mucho. Esas dos cosas. ¿Alguien tiene algo para decir? Lo que quieran, ¿eh? Buen día. Buen día. Soy Lorena. Yo hice todas las clases. Lo que creo es que es mucha información. Es verdad que no hay que faltar a ninguna clase y no ir dejando temas pendientes, pero es mucha información de temas que no son comunes para nosotros. Por ahí una matemática la llevamos más, pero química se ve por ahí un año en la secundaria nada más. Entonces, como que es mucho, pero sí, no hay que faltar a las clases y no hay que dejar temas pendientes. Gracias, Lorena. ¿Alguien más? Bueno, ahí le contesté a Tomás. Tomás creo que es. ¿Tomás? Sí, Tomás preguntó por el 14 y 15. Ya ahora vamos a hablar. Bueno, vamos a comenzar entonces nuestra presentación. Cortame cuando sea, no importa que esté hablando, Vero, cortame si hay alguna pregunta, me importa muchísimo a partir, ¿viste? No importa que yo esté hablando, vos me cortás y listo, porque realmente quiero que los estudiantes participen con todas sus inquietudes. Bien, también pueden abrir directamente el micrófono, cualquier cosa. Sí, pueden, yo estoy hablando, pero bueno, abran el micrófono y se anuncian, como hizo Lorena, porque yo por lo menos ahora que me pongo a presentar no voy a ver nada, pero bueno, no sé cómo solucionar ese problema de la visión y presentar, qué sé yo, bueno. Bueno, este es un... ¿Se ve la letra blanca, Vero? Sí, se ve, Cris. Se ve bien. Se ve porque si no lo paso a negro, qué sé yo, no se me quedó en blanco. Bueno, esto es un recorte del cronograma. El cronograma es lo que nos queda, o sea, el cronograma que nos queda. Hoy comenzamos con el capítulo 16, seguimos la semana que viene con el 17, y en el mientras tanto
hay un tema que lo van a ver únicamente en la práctica, que es un tema muy importante, que es el tema cinética. Después viene el recuperatorio de la primera evaluación y después no podemos venir a ninguna clase de práctica sin tener los conceptos básicos de lo que se hable a partir de hoy. Porque como ustedes verán, el tema de hoy es reacciones reversibles que se estudian con un marco teórico llamado equilibrio químico. Y todo lo que digamos hoy va a estar aplicado directamente a partir del 26 de mayo. En todas las clases a partir de los jueves están esos conceptos allí aplicados. Los laboratorios, la idea es que todos los estudiantes, todos, va a salir un anuncio en la plataforma, todos los estudiantes que forman los grupos 1, A y B, 2, A y B, 3, A y B, todos esos estudiantes, los del grupo A y los del grupo B, o de los subgrupos A y subgrupos B, se junten en el grupo y vengan al laboratorio a hacer el mismo laboratorio, complemento de ese laboratorio durante 2 semanas seguidas. Esa es la idea. Por eso ahí dice laboratorio 3 y 3, que no es que viene el grupo A y después el grupo B. Vienen todos juntos, pero esa información la van a tener en el campus dentro de unos días. Todos los estudiantes, la idea es que todos los estudiantes que hicieron el laboratorio 1 y 2 puedan reunirse en un único grupo y trabajen sobre un laboratorio durante 2 semanas consecutivas. Esa es la única, digamos, variación que hay. Con respecto a los temas de termoquímica y a los temas del capítulo 14 y los temas específicos de ingeniería industrial, van a comenzar este miércoles. ¿Está la publicación, Vero? No. Ahora la voy a armar para todos. Es el miércoles a las 16. A las 16. Ya nos vamos a encontrar con todos los estudiantes de ingeniería industrial como para organizar los talleres. Después vamos a ver qué cantidad de alumnos vienen y a partir de ahí vemos si lo desglosamos en 2 grupos, hacemos 1 hora y 1 hora, un día y otro día. Quiero ver, el primer llamado es, bueno, nos reunimos en el aula de química el día miércoles a las 16 horas y tenemos una reunión previa. En ese momento va a haber un cartel en el transparente que diga qué aula nos vamos a dirigir después que nos encontremos en el 3er piso. Porque no podíamos poner la información, bueno, porque estábamos en duda con el aula, pero creo que hoy ya vamos a poder solucionar el problema del aula, ¿no, Vero? Sí, hoy confirmo bien el aula para el miércoles a las 16. Claro, de todas maneras. Primer encuentro. De todas maneras, el primer encuentro lo vamos a tener, nos vamos a encontrar si es que alguien va a ver en la cátedra como para recibirlos, y bueno, vamos a estar en un aula, pero si no conseguimos aula a esa hora, bueno, por lo menos en el pasillo nos encontraremos, no importa. Pero la idea es tener el primer encuentro, como habíamos dicho, después de la semana 10. Bueno, bien, entonces, la clase de hoy consta del concepto de reacciones reversibles y la definición de las constantes de equilibrio y la definición de lo que es un equilibrio químico. Entonces, tenemos, hoy comenzamos con la 10ª clase, que son reacciones reversibles, donde los reactivos se transforman en productos, pero parte de los productos se
se descomponen en reactivos. La doble flecha, que no siempre la van a encontrar en el libro o en la plataforma o en los exámenes, a veces no tenemos la posibilidad de colocar en las reacciones la doble flecha. A veces aparece como una flecha con dos puntas, a veces aparece con dos flechas dibujadas, pero la idea es que los reactivos comienzan a transformarse en productos. El producto empieza a crecer en masa, en cantidad, volumen, lo que sea, ¿no? Y llega un momento en que comienza a descomponerse en reactivos. Esos reactivos vuelven a transformarse en productos y parte de esos productos vuelven a transformarse en reactivos. El concepto de transformación química es un concepto muy importante que se va construyendo a lo largo de la enseñanza de la química. Nadie puede entrar a un curso de química, a menos que haya hecho un curso previo de química, sabiendo realmente qué significa una transformación química. Lo que hoy estamos hablando va más allá de lo que nosotros sabíamos. Es mucho más, digamos, complejo que decir, bueno, pongo reactivos, se juntan, se transforman y ya está, y me voy a mi casa. No, 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 no. Acá la transformación continúa y nunca para. Nunca para. Siempre hay reactivos que se transforman en productos y siempre hay productos que se transforman en reactivos. Por eso me preguntaba yo, ¿qué sabemos hasta hoy? Si alguien sabe más de lo que está ahí, por favor dígamelo porque lo puse yo como ideas importantes. Bueno, yo hasta hoy sé cuáles sustancias en general, ¿no? Pueden ser sólidas, líquidas o gaseosas a temperatura ambiente. Puedo saber cuáles son duras, cuáles pueden ser duras y quebradizas o extremadamente duras. Puedo saber cuáles son conductoras a temperatura ambiente, cuáles son aislantes a temperatura ambiente, qué mezclas o qué sustancias podrían ser usadas como semiconductores, ¿qué transformación tendría que hacer yo para transformar algo que es aislante en un conductor, etcétera? Eso es lo que yo más o menos, yo como alumno, podría llegar a interpretar o podría llegar a pensar qué es lo que sé hoy. También conozco transformaciones físicas y sé que hay muchas que son endotérmicas, otras que son exotérmicas. Lo que yo no sé es si todas las transformaciones físicas son irreversibles. Entonces, hay transformaciones físicas que van a ser irreversibles y otras que no. Pero por lo menos, yo estudié, si bien las nombré, yo estudié transformaciones físicas irreversibles. Aunque a veces la profesora o los profesores colocaban doble flecha cuando se burbujeaba un gas en agua. No entendía bien qué significaba la doble flecha, pero lo tomé como lo más importante era ver cómo un gas se transformaba en un sistema gaseoso, o un sistema acuoso, perdón. Entonces, agua y un gas se transformaba en una solución donde estaba disuelta las moléculas del gas entre las moléculas del agua, por ejemplo, ¿no? Pero nadie me había explicado esto de la doble flecha en las transformaciones físicas.
bueno, vimos disoluciones físicas con y sin disociación iónica. La condición para que haya una disociación iónica, sí o sí tenía que ser, hasta ese momento, un compuesto iónico soluble, y los compuestos iónicos eran de 3 tipos, los óxidos, las sales y los hidróxidos, digamos, ¿no? Si eran solubles, se disociaban en agua. Después vimos transformaciones químicas, también endotérmicas y exotérmicas, y yo podía saber cuáles eran endotérmicas y exotérmicas si yo conocía las energías de enlace, tanto de los enlaces de los reactivos como los enlaces de los productos. Perdón que se me fue. Bien, también con las transformaciones químicas, las que vimos eran netamente irreversibles. ¿Cuál es el concepto de reacción irreversible? Una reacción es, cuando es irreversible, hay un reactivo que se consume totalmente, o los dos. Si los reactivos se encuentran en proporción estequiométrica, los dos se van a consumir totalmente, independientemente del rendimiento de la reacción. Porque el rendimiento de la reacción me dice si se va a formar esta cantidad de producto o no, esta masa de producto o no, este volumen o no. Y con ese rendimiento yo puedo saber si tengo que poner más de reactivo. Eso es lo único que me dice el rendimiento. Pero cuando una reacción es irreversible, hay un reactivo que se consume totalmente. Y esa es la diferencia de lo que vamos a ver hoy. La flecha que yo veo cuando A más B me da C, esa flecha que aparece entre A y B y C, me está diciendo que hay uno de los reactivos, o los dos, que van a llegar a masa cero, concentración cero, volumen cero, cantidad cero. También aprendí que los reactivos no siempre son sustancias, sino que vienen acompañados por algo que es como si fuera un transporte, digamos. Algunos vienen con agua, porque son soluciones acuosas, lo que reacciona es el soluto, y otros vienen acompañados de impurezas que acompañan, por la palabra que acabo de decir, ¿no?, a la sustancia que va a reaccionar. Y nosotros hemos aprendido que es necesario saber cuánto de sustancia reacciona, porque mi ecuación me lo está pidiendo a grito, es decir, cuánto de A y cuánto de B reacciona. ¿Qué me importa qué es lo que tiene alrededor? No, sí importa. Quiero saber cuánto hay de eso. Y para eso se enseñó, o se enseñaron, dos conceptos: el porcentaje de pureza y la concentración, expresada en gramos por litro, moles por litro, bueno, pero fundamentalmente mol por litro, que es la concentración que a partir de ahora vamos a seguir usando. Bueno, eso es lo que sabemos hoy. ¿Alguien quiere decir algo respecto de esto que está acá, de lo que sabemos? Bien, si nadie tiene nada para decir, yo voy a agregar algo. Hoy comienza el curso de química. Hoy comienza el curso de química. Este tema, o todo esto que está escrito acá, los estudiantes que llegan al curso de química tendrían que saberlo. Pero como sabemos los docentes que todo eso, o el 90% de todo eso, los estudiantes no lo manejan, es que tuvimos que utilizar 9 semanas, incluida la evaluación, para decirles, esta es la base. A partir de acá arrancamos. Claro, los estudiantes se quejan porque dicen, al final de cuentas,
lo poco que podemos aprender importante de la química en las aplicaciones con la ingeniería, porque es poco, yo entiendo que es poco, no se dan propiedades coligativas, esto es, no se explica por qué hay que ponerle sal a las carreteras cuando están heladas, eso la química, esta química no lo explica, porque no tenemos tiempo. Tampoco les podemos explicar a todos todo lo que es la metalurgia, tampoco les podemos explicar a todos por qué hay gases que no se pueden licuar y por qué hay vapores que sí se pueden licuar. Es decir, hay una química. ¿Por qué no damos esos compuestos donde los metales, por ejemplo, utilizan todos sus electrones de valencia? ¿Por qué? Bueno, porque el tiempo que tenemos para dar la química es este, que se reduce en definitiva a 6 semanas. Y ustedes me dicen, ¿cómo? Y sí, porque utilizamos 9 u 8 para hacer el estudio previo, esa base que en todas las facultades se da durante un año. Estos temas que están acá en otras facultades se dan en un año, o en un cuatrimestre entero. ¿Qué es lo que tendría que pasar acá? Todo esto tendría que cursarse en un cuatrimestre. Pero bueno, esto es lo que tenemos. No podemos cambiar el plan de estudio nosotros porque a nosotros se nos ocurre. No. Si el día que nos consulten a los de química, ¿qué tendríamos que dar? Bueno, a lo mejor ese día cambiamos el plan de estudio. Esta parte, ¿no? Pero hoy tenemos esto y nosotros utilizamos todo este tiempo. Ustedes hicieron un esfuerzo titánico para poder entender algo de lo que está ahí y aprobar esta evaluación para poder seguir en carrera con un poco más de ánimo, digamos, ¿no? Y hoy empezamos a trabajar con los temas realmente que son novedosos, que son realmente importantes para poder entender todas las aplicaciones y cómo se vincula la química con la ingeniería. Por eso vamos a trabajar, en algún momento yo voy a dar la clase de dispersiones coloidales, vamos a trabajar con, los chicos de industrial ya lo van a trabajar, con la espontaneidad de las reacciones químicas, tanto desde el punto de vista químico para todos los estudiantes, como también desde el punto de vista termodinámico, exclusivamente los estudiantes de ingeniería industrial lo van a saber. Lo de cinética de las reacciones, bueno, lo van a ver el jueves. Y lo que nos falta ver son las reacciones reversibles. Y las vamos a ver en fase gaseosa, en sistemas homogéneos, en fases acuosas y en sistemas heterogéneos. Vamos a aplicar toda la teoría del equilibrio químico a esos sistemas. ¿Alguna pregunta, Vero? En el chat todavía, por ahora no hay nada, Cris, ¿eh? Bien, cuando dice ahí aplicaciones, ¿se entiende la diapositiva, Vero? Porque es nueva. Yo lo veo clarísimo, pero no sé qué piensan los chicos. Quiero preguntar a los estudiantes si puedo seguir. Sí, está grabado. Sí, profe. Bueno, en Sí, cuanto profe. a las aplicaciones, esto es lo jugoso, digamos. Una de las aplicaciones es determinar, saber cómo se modifican la acidez de un medio cuando uno le agrega algún tipo de material a ese medio. Medio quiere decir un agua, un suelo, un aire. Cuando tiramos un efluente, cómo estamos contaminando, y bueno, una de las aplicaciones es saber si acidificamos esos medios a los cuales le estamos ingresando el efluente o no ocurre nada, o estamos eliminando al aire sustancias nocivas. Y otra de las aplicaciones es ver por qué los metales se corroen. Conocer
cuán rápida es una reacción de corrosión y por qué se produce, es muy útil para saber cómo podemos proteger a los metales. Y por último, dentro de las aplicaciones, dentro de esas protecciones, hay mecanismos que son reacciones no espontáneas, son dispositivos especiales que se utilizan para fabricar las protecciones de los metales o para fabricar metales. Bien, por último, dentro de esas aplicaciones está lo que no es partícula constitutiva pequeña, que son las grandes moléculas, que son los polímeros, y que, bueno, vamos a dedicarle un tiempo reducido, pero se lo vamos a dedicar al estudio de las propiedades de los polímeros. Dicho esto, seguimos entonces, vamos a trabajar con reacciones reversibles. La doble flecha, vamos a ir construyendo el concepto de la doble flecha, diciendo que este es un gráfico donde la ordenada se llama velocidad, que lo van a ver el jueves, pero la velocidad de una reacción me está indicando si es un reactivo, en función del reactivo, cuánto se gasta por segundo en la unidad de tiempo. Y si estoy mirando un producto, cuánto se produce en la unidad de tiempo. Por lo tanto, las unidades de velocidad, que lo vamos a ver el jueves, están expresadas en molaridad por segundo, porque ese cuánto no tiene que ver con la masa o con el volumen, tiene que ver con la concentración. ¿Cuánto se gasta de la concentración inicial si es un reactivo por segundo, por ejemplo? Entonces, cuando una reacción genérica formada por reactivo A, reactivo B, producto C y producto D están influenciados por los coeficientes estequiométricos A minúscula, B minúscula, C minúscula y D minúscula, en un sistema homogéneo como es este que está presentado acá, donde A, B, C y D son todos gases, que el estudio de esta reacción se hace a volumen constante y a temperatura constante, A y B comienzan a desaparecer y se van formando C y D. Hay una manera de expresar la velocidad directa e inversa, es decir, la velocidad con que se gasta el reactivo y la velocidad con que crece o con que aparece el producto, que es esa expresión que es una expresión para darle una idea al gráfico, nada más. Nosotros, perdón, no lo vamos a usar. O si la usamos prácticamente no se usa, pero bueno, es para que ustedes vean que si las velocidades están directamente relacionadas con la concentración de reactivos o con la concentración de productos a través de una constante de proporcionalidad, vemos que a medida que se gastan los reactivos, esa velocidad va disminuyendo. Y a medida que se producen los productos, esa velocidad de producción de productos va aumentando. Entonces, al inicio no hay productos, por eso la velocidad, que se llama acá inversa, es una velocidad igual a cero, el valor vale cero. Y la velocidad de reacción directa es máxima, porque es la máxima concentración que tengo de mis reactivos. Entonces, a medida que transcurre la reacción, experimentalmente yo puedo comprobar cómo va disminuyendo la velocidad de
de la transformación de los reactivos, porque se van gastando los reactivos, y cómo va aumentando, porque aumenta la concentración de los productos, la velocidad de la transformación de los productos. Hasta que llega un momento en que ambas velocidades son iguales. La velocidad con que se forma C y D es la misma que la velocidad con que se descompone C y D en A y B. Por eso hay una doble flecha, porque esa doble flecha implica que hay un equilibrio dinámico. La velocidad de A y B, la velocidad con que se gasta A y B, es igual a la velocidad con que se forma A y B. Por lo tanto, cuando se llega a ese punto donde ambas velocidades son iguales, se llega a un equilibrio dinámico. ¿Se para la reacción? No, No se para. es dinámico. Si es dinámico, continúa A y B transformándose en C y D. Pero lo que hay que entender acá es que C y D llegaron a un valor. La concentración de C y D llegaron a un determinado valor y ya no aumenta más. Por eso parece que la reacción se terminó. No hay más, no aumenta más la concentración de los productos. No hay más producto. Yo espero, sigo esperando. Pero no va a haber más C y D que lo que se formó hasta cuando llegó el equilibrio. Cuando llega el equilibrio es lo máximo que se forma de C y D. Y obviamente me quedan en el reactor A y B. Quiere decir que cuando el sistema llega al equilibrio químico, están todos los componentes, A, B, C y D, con concentraciones que no son cualesquiera. ¿Son las iniciales? No, son las del equilibrio químico. Uno podría decir las finales, pero esto nunca termina. No hay un final. Son concentraciones del equilibrio. Y si yo no perturbo ese reactor, ese sistema, no lo perturbo, el sistema se mantiene así por años. Permanentemente A y B reaccionan para dar C y D. Esta reacción que estoy estudiando me dice que los reactivos son A y B. Y yo estoy estudiando la transformación química de A y B en C y D. ¿Quieren llamar a esta reacción decapado químico? Bueno, no es un decapado porque son todos gases. ¿Quieren llamar esta reacción de formación de agua, gas y un reactivo gaseoso? Bueno, de doble desplazamiento, bueno, lo que sea. Yo estoy estudiando esta transformación pensando que mi reactivo siempre es A y B. Porque a mí me enseñaron que los reactivos se escriben antes de la flecha, a la izquierda de la flecha. Y los productos se escriben después de la flecha. Entonces, cuando yo veo escrita una ecuación química, lo primero que me tengo que preguntar es cuáles son mis reactivos. Y entonces digo, si hay una flecha, la reacción es irreversible. Uno de ellos se agota totalmente. Desaparece. O desaparecen todos los reactivos que tengo. Pero si veo doble flecha, digo, bueno, llegó al equilibrio químico, tengo reactivos y tengo productos. Y lo que se formó de producto es lo máximo para esa reacción a esa temperatura. No hay más de eso. Se llegó al equilibrio químico y es lo máximo.
Cuando el sistema llegó al equilibrio químico, lo voy a mirar 2 años después, y la concentración de C, de D, de B y de A siguen siendo las mismas que hace 2 años antes. Dejé un equilibrio químico antes de la pandemia y ahora lo voy a ver después de la pandemia o después del aislamiento obligatorio y tenemos las mismas concentraciones. Y lo voy a ver de acá a 1 año y tengo las mismas concentraciones, siempre y cuando la temperatura sea la misma, el volumen sea el mismo, no hayan cambiado las condiciones. Si alguien vino una mano negra y me lo tocó, bueno, se provocó un descalabro a lo mejor. Pero si nadie lo tocó, la concentración de A y de B que me queda sin reaccionar en ese reactor es constante en el tiempo y la velocidad, y la concentración de C y de D que se produjeron es lo que me quedó y va a quedar en el tiempo constante. ¿Vero, querías agregar algo? ¿Alguien quiere agregar algo? Bueno. En el estado de equilibrio, cada reacción reversible a una temperatura se asocia a una constante de equilibrio. Entonces, vamos a ver qué significa K mayúscula equilibrio. K mayúscula de equilibrio. La constante de equilibrio. Entonces, un sistema que llegó al equilibrio formado por los reactivos A, B, C y D, la constante de equilibrio siempre se expresa de la misma manera. Profe. ¿Perdón? ¿Alguien habló? ¿Puedo volver un segundo atrás? Sí, cómo no. Listo, gracias. Acá, estas dos flechitas, estas dos son iguales acá, están un poquito separadas, pero bueno, quiere decir que las dos velocidades son iguales. Siempre se expresa de la misma manera, siempre. Nosotros tenemos un sistema que llegó al equilibrio a una dada temperatura con un cierto volumen. En este caso son todos gaseosos, es un sistema homogéneo. La concentración de A va bajando hasta que llega a un punto que no baja más, porque se mantiene constante. La concentración de B va bajando hasta que llega a un punto en que no baja más. La concentración de C va aumentando hasta que llega a un valor y no aumenta más. Y la concentración de D va aumentando hasta un determinado valor y no aumenta más. En ese momento, en el momento que se encontró en el equilibrio y durante todo, mientras no lo perturbe, se expresa una constante en función de las concentraciones como el producto aritmético entre las concentraciones de cada uno de los productos en el equilibrio, elevados a sus respectivos coeficientes estequiométricos. Esa relación, el producto aritmético de la concentración de los productos, dividido el producto aritmético de la concentración de los reactivos que quedaron en el equilibrio, elevados a sus respectivos coeficientes estequiométricos. Se puede expresar una constante de equilibrio en función de las presiones parciales. La presión parcial de un gas es la presión que ejerce ese gas considerado ideal, como si estuviera solo ocupando todo el volumen a esa temperatura. En este sistema en equilibrio hay 4 gases. Sin embargo, la presión parcial de A, de B, de C y de D la puedo calcular como si estos gases estuvieran solos
cada uno solo, sin importar lo que tenga alrededor. Por eso se puede expresar una constante de equilibrio en función de sus presiones parciales. Cuando llega al equilibrio químico, ¿qué presión parcial tiene C, que es la máxima que va a tener? ¿Qué presión parcial tiene D, que es la máxima que va a tener? ¿Qué presión parcial tiene A y tiene B? Y esas presiones parciales que yo mido, porque conozco la temperatura y conozco el volumen del recipiente, las elevo a los respectivos coeficientes estequiométricos. Después vamos a definir otra constante, pero por lo menos para hoy esta nos alcanza. Entonces, anoten en sus cuadernos cómo se expresa una constante de equilibrio. Siempre es el producto aritmético ¿de qué? De concentraciones de productos dividido concentraciones de reactivos o presiones de producto dividido presiones de reactivos. Siempre elevados a sus respectivos coeficientes estequiométricos. Y ojo, que para poder calcular este valor, tengo que esperar que llegue a qué estado el sistema. Al estado de equilibrio. Obviamente. Profe, Pero no le modifiquen ni la temperatura ni el volumen, ¿eh? Porque si no se descalabra y se derrapa todo. Estamos trabajando a temperatura constante y a volumen constante. El reactor es uno único. Lo mantengo a una determinada temperatura. La reacción puede ser endotérmica o exotérmica, no importa. Pero cuando llega al equilibrio químico, sigue siendo endotérmica o exotérmica, pero se mantiene a una determinada temperatura constante. Esas son las condiciones de base. Eso es lo que yo tengo que tener en mi cabeza siempre. Y si no me dicen a qué temperatura estoy trabajando, pregunto, profesor, profesora, ¿la temperatura es la misma siempre? ¿Estamos trabajando a temperatura constante? Y el profesor le va a decir, sí, seguí trabajando, seguí haciendo los cálculos que estás trabajando a temperatura constante. No se olviden nunca de preguntar por la temperatura, porque estamos trabajando a temperatura constante y a volumen constante. Si no, no podemos hablar de concentraciones y presiones. ¿Qué significa que el valor de Kc o Kp sea alto? Alto. profe, ¿puedo hacer una pregunta? ¿Perdón? ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, Génesis, sí, pregúntame. Si yo calculo Kc con las, o sea, K con las concentraciones o K con las presiones, ¿debe dar el mismo resultado? Voy a llegar a un resultado, claro. Al mismo, digo. Calculé No, cualquiera de las dos formas. no. No siempre Kc y Kp son iguales. Ah, bueno. Gracias. No. Kc tiene un valor y Kp tiene otro valor. Son dos constantes distintas, solo que ambas se calculan cuando el sistema está en equilibrio. A ver, son expresiones matemáticas que relacionan magnitudes distintas. Claro. Pero el valor que yo tenga, ahora vamos a ver, el valor que yo tenga me va a indicar, porque es una constante de equilibrio, a mí me van a decir, la constante de equilibrio es tanto, me va a indicar si la reacción en realidad se puede considerar irreversible o se tiene que seguir considerando reversible. Pero es un valor. Entonces, este valor de constante que yo voy a calcular, o me lo van a dar porque está tabulado en un manual, es un valor de constante que relacionó productos y reactivos al llegar al equilibrio químico. Entonces, ¿qué significa alto valor? ¿Qué les parece? Un alto valor. Alto valor es 10 a la 40.
1 por 10 a la 40. Un alto valor es 100. Un alto valor es 10 a la 20. Un alto valor, estoy hablando de valores de órdenes de magnitud. 10 a la 100. Eso es un alto valor. ¿Qué creen ustedes que significa? Que me dicen, el valor de la constante es 4,5 por 10 a la octava. ¿Qué significará eso? No del punto de vista matemático, del punto de vista químico. Que se llegó a un estado de equilibrio. ¿Qué pasó? Sí. Que es alto. Sí, es alto. Se llegó a un estado de equilibrio, ¿y qué me quedó en el reactor? ¿Qué hay en el reactor? ¿Qué creen que hay en el reactor? ¿Hay mucho producto y mucho reactivo sin reaccionar? ¿Hay mucho producto y prácticamente nada de reactivo que me quedó sin reaccionar? ¿Qué significa desde el punto de vista de la química? Mucho producto. Poco reactivo. Claro, que prácticamente si la constante tiende a más infinito, ¿qué me está diciendo de los reactivos? Que tienen un... Y nunca se terminan. Que es como que no queda nada de reactivo sin reaccionar. Si es muy alto el valor, mayor a 10, por ejemplo. Ah, sí, que tengo... Claro. Que es que lo que me queda sin reaccionar tiende a 0. Es una constante muy alta. Claro, sí, pero eso es una división porque no termino de entender la línea de puntos. Ay, sí, es una relación. Es esto dividido esto. Claro, entonces es que mi reactivo tiende a 0. Es Por el eso. cociente. Nada infinito. Es el cociente. No entendía la operación, está bien. Bien. Si tiene infinito es porque me quedé sin reactivo prácticamente, porque tiene a 0. Claro, te quedaste sin reactivo. O sea, el reactivo se consumió como todo. Entonces, acá llegó el momento de decidir si pongo una flecha o pongo 2 flechas. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Ustedes van a decidir si va una flecha o doble flecha. Hasta ahora se lo estuvimos diciendo nosotros. Pero a partir de ahora, ustedes le van a tener que preguntar al docente cuánto vale la constante de equilibrio. Entonces, cuando la constante de equilibrio es muy alta, en el equilibrio se va a detectar alta concentración de productos y baja por concentración de reactivos sin reaccionar. Se dice, y ahí aparecen nuevos términos, que la reacción es extensa o muy extensa. La extensión de una reacción se puede medir a través del valor que tiene su constante de equilibrio. Si la constante de equilibrio es muy alta, se dice que la reacción es muy extensa, que prácticamente no quedan reactivos sin reaccionar. Y yo puedo, con mucha libertad, considerarla irreversible. Eso quiere decir que el valor es alto. Pero eso se le cortó antes. ¿En dónde quedaron? Cuando dice que quiere decir que el valor es alto. Un poco antes. ¿No se escuchó nada de lo que dije? Sí se escuchó, profe. Sí, yo escuché bien. Pero lo Yo repito, no escuché. lo repito. Yo no sé si Verónica tiene luz. No sé si está Verónica. Ahí está. Sí, Cris, ¿me escuchás? Sí, yo tengo luz y yo escuché perfecto. Debe haber sido un problema de Juan, creo que es el que está preguntando. Es que hiciste un 5 segundos de silencio y a lo mejor pareció que decías algo y no lo decías. Bueno, lo que quiero significar con esto, que a una dada temperatura, cuando se llega al equilibrio químico, mido la constante de equilibrio. Si el valor es alto, mayor de 10, por ejemplo,
o muy alto, 10 a la 120, por decir algo, estoy diciendo que la reacción que estoy estudiando es muy extensa o extensa. Y podría considerarla irreversible. Ahora, cuando el valor es bajo, muy bajo, estamos hablando de una constante de equilibrio de 10 a la menos 120, ¿qué me está queriendo decir ese valor? Que en el equilibrio se detecta baja concentración o presión del producto y altísima concentración o presión del reactivo sin transformar. Abro el reactor y prácticamente no se transformó nada. Esa reacción es una típica reacción reversible. Las reacciones reversibles, entonces, son poco extensas o muy poco extensas. Y aparece el semáforo en rojo. Paren. ¿Cuándo la constante de equilibrio tiene un valor alto? A esta temperatura. Y si trabajo a otra temperatura y capaz que bajó el valor de constante. Y si trabajo a otra temperatura y capaz que subió el valor de constante. Ah, entonces yo puedo modificar la extensión de una reacción modificando la temperatura. Claro. Pero qué bien. ¿Por qué hago eso? Porque cada valor de constante depende exclusivamente de la temperatura. Por eso hay tablas donde para una única reacción tenemos varios valores de constante a distintas temperaturas. Muy importante cuando ustedes operen matemáticamente con un equilibrio, pregúntenle al docente si están operando matemáticamente, sus procedimientos matemáticos tienen validez si la temperatura es constante, únicamente. La temperatura es constante y el enunciado del problema no tiene que decir. Si el enunciado del problema no dice que la temperatura es constante, bueno, lo lamento, yo no voy a resolver el problema. La matemática la aplico siempre y cuando la temperatura sea constante. No importa el valor, que me digan, está trabajando a temperatura constante. Yo voy a jugar con concentraciones, voy a modificar las concentraciones, voy a perturbar el equilibrio. Pero si yo no toco la temperatura, el valor de la constante es el mismo. La constante de equilibrio es rígida. ¿Qué quiere decir rígida? Que no se modifica a menos que modifique la temperatura. Podrán modificar las concentraciones, se podrá modificar el volumen, se podrá modificar todo lo que quieran, pero no me toquen la temperatura, porque si tocan la temperatura ya el equilibrio es otro, tengo otro valor de constante. Entonces, mis procedimientos matemáticos que voy a utilizar para todo lo que es resolución de problemas numéricos tienen que tener como parámetro importante que la temperatura se mantenga constante. El día que la temperatura varíe, yo lo tengo que saber, porque entonces las cosas cambian. Bueno, esto sería una especie de representación gráfica hecha a mano. ¿Cómo varía la concentración de un equilibrio que es A más B que da C? Quiero que lo miren. Quiero que lean lo que dice ahí, cuál es el significado
cuando una reacción llega al equilibrio químico, se encuentran todos los componentes en el reactor, todos. Los reactivos que quedaron sin transformar, el producto que se formó. Todos los componentes tienen que estar si está en equilibrio, todos. No tiene que faltar ninguno. Y además, y muy importante, los parámetros que definen ese equilibrio, concentraciones o presiones de reactivos y productos, temperatura, volumen, son constantes en el tiempo. No me toquen nada porque está en equilibrio. No existe un reactivo limitante que se agote, la definición de reactivo limitante. Nadie llega a cero. Y el porcentaje de transformación de reactivos en productos siempre es menor al 100%. Claro. Ahora bien. Duda. Sí. Este tipo de reacciones supongo que tienen una eficiencia del 100%, si no sería imposible que se mantenga constante. ¿Cómo? Que supongo que este tipo de transformaciones tienen una eficiencia del 100%, porque si no sería imposible volver al estado original. ¿Qué significa una eficiencia? No. Definime eficiencia 100%. Que todo se transforma en lo esperado y que no... Bueno, depende del valor de la que no constante. lo vuelva a compartir con los otros. Claro, pero depende del valor de la constante. Si ustedes ven esos dos gráficos, yo dije que cuando el valor de la constante llegó al equilibrio, cuando el valor de la constante es muy alto, ¿qué podríamos decir del porcentaje de transformación de reactivos en productos? Que es casi el 100%. Casi el 100%. Y nosotros podríamos considerarla irreversible. Podríamos considerarla irreversible. Lo que quiero significar con esto es que cuando el sistema llega al equilibrio químico y están todos los componentes, por definición del equilibrio químico, quiere decir que no se transformaron los reactivos en el 100%. Entonces tiene una eficiencia menor, no sé cómo lo llamaste vos, pero bueno, no se transforman el 100% en productos. En algunos casos, yo lo voy a decidir y voy a decir, en el caso de que la constante sea muy alta, uno podría suponer que se está llegando a un 100% de transformación de reactivos en productos. Pero en el mientras tanto, cuando estamos estudiando el sistema en equilibrio, donde están todos los componentes, fíjense el gráfico número 1. Si ustedes tuviesen que ponerle un valor a la constante de equilibrio para el gráfico número 1 o para el gráfico número 2, ¿qué valor le pondrían? ¿Alto o bajo? Para el gráfico de la izquierda, digamos. Alto. ¿Y el de la derecha? Alto. Bajo. Al revés, me parece. No, Para mí, pero al de la revés. izquierda todos tienden a igualarse, por eso. No, podríamos hacer otro gráfico, que las dos son iguales. No puse esa posibilidad, pero porque es medio No, raro. pero por eso en el de la izquierda tienden a igualarse. En el otro no. No. Pero los reactivos no tienden a cero. En Claro, cambio, en el otro gráfico me parece como que quedan menos reactivos, entonces el K va a ser más alto. tenés razón. Me parece.
¿Ustedes cómo identifican a los reactivos? ¿Con qué colores? Celeste y rojo. Bien. Rojo y azul, sí. Los reactivos, en el gráfico número 1 y en el gráfico número 2, en el izquierdo y en el derecho, digamos, en esos reactivos, ¿llegan a cero? No, Entonces la reacción es ¿cómo es? ¿Es irreversible o reversible? reversible. Es reversible, correcto. Pregunta 2. ¿La concentración del producto supera la de los reactivos o es inferior a la de los reactivos? En uno supera y en el otro es inferior. Claro, son distintos los gráficos. Claro, entonces podríamos decir que acá la constante es baja y acá la constante es alta. Es decir, acá la constante es menor a 1 y acá la constante es mayor a 1. ¿Están de acuerdo? ¿O tengo que explicarlo? Sí, de acuerdo. ¿Quién estaba hablando? El joven que estaba hablando que decía que al revés, decía que alta era la de la izquierda y baja era la de la derecha. Yo, No sé quién sos vos. Juan Manuel. Ah, Juan Manuel, bueno, fíjate. Sí, ya me di cuenta por qué. Recordemos entonces que el cociente es entre productos y reactivos siempre. Yo este gráfico podría llegar a inferir que la constante del izquierdo tiene una relación de concentraciones baja, porque me queda mucho producto todavía en el reactor, mientras que en el de la derecha esos valores cambiaron. ¿Por qué pudo haber sido que la misma reacción tenga dos valores de constante? ¿Qué les parece que pudo haber sido? Porque es a distintas temperaturas. Perfecto. Estoy mirando los equilibrios a distintas temperaturas. Perfecto. Porque la reacción es la misma. ¿Cómo puede ser que en una me da alta y en otra me da baja? Bueno, acá hubo un problemita. Acá yo medí las constantes de equilibrio a dos temperaturas diferentes. Ahora, cuando yo analizo este gráfico, en este gráfico la temperatura es una única. Y veo que el producto y los reactivos se mantienen constantes en el tiempo. Acá también, pero esto es una temperatura y esto a otra. Bien. Profe, una Sí. pregunta con la anterior. Sí. Entonces, ambas son irreversibles. No, reversibles, perdón. Sí, ambas son reversibles, ninguna llega a cero. Am, Acá dice que el porcentaje de transformación no es el 100%. claro, y solo va a ser irreversible cuando Alguno de estos rojos o azules desaparezcan y esta constante sea extremadamente alta. entiendo. Ok, gracias. Bueno. Díganme si reconocen algo de todo esto que está acá en esta filmina. Si reconocen qué. Si reconocen lo que está escrito acá, ¿qué son esto que está escrito acá? Sí, transformaciones. ¿Son transformaciones físicas o químicas? La primera es física. La segunda también, sí, toda física, supongo. Perdón. ¿Quién está hablando? Juan, Ah, Juan Manuel. La primera es una transformación ¿de qué tipo? No te escuché ahí bien. era... No, sí, es física. Es física. ¿Por qué te parece que es Deshidrato nasal. Es un... ¿Por qué te parece que es física?
Porque solamente cambia el estado de agregación de las partículas. Es una descomposición térmica, es química. Por eso, ¿sí? Ah, no, tenés razón. En la sal hidratada no hay sustancia agua, ni vapor, ni líquida, ni sólida. En la sal hidratada, cuando ustedes lo vieron en el laboratorio, vieron que la sal se deshidrataba. Un sólido pasaba a otro sólido y vapor de agua en un tubo de ensayo. El sólido de la izquierda es un sólido turquesa, celeste, y el de la derecha es blanco. Más allá de los colores, le explicaron a ustedes que dentro de la sal hay moléculas de agua unidas, atraídas por fuerza ion dipolo, al catión cobre 2, que quedaron en la sal, en el cristal de la sal. Pero hay moléculas de agua. No hay agua líquida, agua sólida o agua vapor adentro. No puede haber una sustancia adentro de otra sustancia. Lo que hay es una sustancia que está formada por iones hidratados, atraídos por ion dipolo, moléculas de agua que rodean al catión cobre 2, y por eso es una transformación química, porque se obtiene la sustancia agua-vapor y el cristal anhidro sulfato de cobre 2. La pregunta es reversible o irreversible? Según lo que indica la imagen. Yo intenté ponerlo... Sí, que es reversible. Es reversible, doble flecha intenté poner. Bien. La segunda, Juan Manuel, ¿te parece química o física? Es química, es un desplazamiento simple. Correcto. ¿Y es reversible o irreversible? Irreversible. Si yo hubiese considerado esta reacción reversible, ¿qué valor de constante le hubiese puesto? Si yo hubiese considerado esta reacción, el estudio de esta reacción como reversible, señores y señoritas y señoras y señores, yo voy a presentar una reacción reversible entre el magnesio y el ácido clorhídrico. Ah, pero miren el valor de constante que tiene. ¿Cómo la podemos considerar? ¿Qué valor de constante se te ocurre para esta reacción que está escrita con una sola flecha? Acá muy alto. Muy alto. Está muy alto. Muy alto, muy alto. Y ahí tomó la decisión. Seguramente, parte de los reactivos quedaron, pero son tan insignificantes que en el equilibrio yo los puedo considerar que se agotaron. Pero es una decisión que tengo que tomar yo después de estudiar la constante de equilibrio de la reacción que estoy trabajando. Este es el final del cuento. La segunda, la tercera, la C, ¿qué les parece? Ah, perdón. La primera, ¿ustedes creen que es un equilibrio homogéneo o heterogéneo? Sí, homogéneo porque vuelve todo a ser lo mismo. ¿Qué significa que un sistema sea homogéneo? ¿Cuántas fases tiene? Una. ¿Y la reacción A, hay una sola fase en el reactor? Sí. No. Hay sólido y vapor. ¿Cuántas fases sólidas hay? Una. Dos. Hay dos fases sólidas y hay una fase vapor. En el C, que está en equilibrio, ¿es un sistema homogéneo o heterogéneo? Homogéneo. Homogéneo. Muy bien. En el D, que es el decapado de un clavo de hierro, es un sistema que está en equilibrio, que la reacción terminó. La reacción terminó. ¿Cómo? La reacción terminó. Claro, yo lo puedo considerar irreversible esa reacción,
probablemente cuando la estudié, su constante de equilibrio, ¿cuánto era? Muy, ¿qué? Alta. Muy alta, por eso la consideré irreversible. Bien, vamos al E. En el caso del E, el ejercicio, la reacción E, la transformación E, ¿es un sistema homogéneo o heterogéneo? Heterogéneo. Correcto. El F, ¿les parece homogéneo o heterogéneo? No importa que no sepan qué es, pero piensen si es homogéneo o heterogéneo. Homogéneo. Correcto, es homogéneo. ¿Y en el G, qué me pueden decir? Heterogéneo. Heterogéneo. Bien. Entonces, ya sabemos cómo distinguir una reversible de una irreversible mirando la ecuación, cuando tenemos un sistema homogéneo y cuando tenemos un sistema heterogéneo. Y ahora lo que vamos a pensar es lo siguiente. Yo sé que este gráfico no es muy bueno, pero en este gráfico se muestra cómo disminuye la concentración de reactivo y cómo aumenta la de productos. Quiere decir que a cada instante yo estoy midiendo qué cantidad de sustancia por volumen queda en el reactor en ese momento. Llega un momento en que la cantidad de productos y reactivos por volumen, por unidad de volumen, es la misma, es constante en el tiempo y por lo tanto llegó al equilibrio químico. Pero yo he notado que la concentración ha disminuido o ha aumentado. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con la concentración? Cuando yo tengo, a ver, acá, este sistema en equilibrio, vamos a suponer que quisiera hacer una gráfica. Yo pongo mis reactivos cobre y dioxígeno en un reactor. Primero hago el vacío del reactor y luego inyecto dioxígeno para que no haya otro gas. Cierro el reactor para que no se me escape el gas. Cierro el reactor. Tengo el reactor a una única temperatura. Puedo hacer que la temperatura se mantenga constante. Y voy midiendo de alguna manera cómo varía la concentración del cobre y del dioxígeno en el tiempo, a medida que avanza la reacción. Pregunto, ¿qué pasa en el instante cero? En el instante cero, la concentración de cobre es la máxima y la concentración de dioxígeno es la máxima. Vamos a suponer que lo tomo en el instante 1. Les pregunto a todos, ¿qué le pasó a la cantidad de dioxígeno por volumen en el instante 1? Disminuyó. Disminuyó. ¿Por qué te parece que disminuyó? Y bueno, porque se gastó, obviamente. Suponete que tenías una concentración de dioxígeno 1 molar. Tenías 1 mol por litro en el reactor.
En el instante 1 a 2, suponete que se fue a 0,9 molar. O sea que ¿cuánto se gastó? Si tenías 1 y te quedó en 0,9, ¿cuánto se gastó? 0,1 mol por litro. Perfecto, muy bien. ¿Cuánto te quedó en el reactor en el instante 1? En el instante 1 me quedó de dioxígeno 0,9 molar. ¿Está bien? Me quedó de dioxígeno. Bien. Si se gastó un 0,1 de dioxígeno, ¿cuánto te parece que se gasta de cobre? 0,2. Correcto. Vamos a suponer que el volumen del recipiente es 1 litro, 1 decímetro cúbico, el volumen del reactor. Entonces vamos a trabajar con cantidad de sustancia. Yo tenía 1 en ese volumen de dioxígeno y se me redujo a 0,9. O sea que se gastó 0,1. Y yo tenía cobre, un trozo de cobre tenía, un pedazo de cobre. Y tenía una cantidad de cobre, a lo mejor, qué sé yo, supónganse que tenía 2 mol de cobre, no importa, 3 mol de cobre, 4 mol de cobre, no importa cuánto tenía. Pero yo sé que se gastó, como bien dijo el joven, 0,2 mol. Ahora le pregunto a la clase, ¿cuánto me quedó? Supónganse que tenía 3 mol de cobre. Tenía un sólido que eran 3 mol de cobre. Y se gastaron 0,2 mol. ¿Cuánto me quedó en ese instante 1? De 3. Se gastaron 0,2, 2,8 mol. Pregunto, y ahora sí es la pregunta importante. ¿La densidad de ese cobre que me quedó es la misma que la inicial? Es un sólido. Yo tenía un trozo de cobre, cuya densidad es, déjenme ver que vaya a la tabla periódica. La densidad del cobre, ayúdenme, la densidad del cobre. 8,96. Bueno, 8,96 la densidad. Gramos por centímetro cúbico, ¿verdad? Sí, por mililitro. No, centímetro cúbico porque es un sólido. Ah, ok. Está bien. Bueno. Sí, es verdad. 8,96. A mí me sobraron 2,8 mol. ¿Tienen la misma densidad? Sí. Claro. Y si se gastan otros 0,2, lo que me quedó, ¿tiene la misma densidad? Sí. Y si se gastan otros 0,2, lo que me quedó, ¿tiene la misma densidad? Sí. Sí, profe. Siempre que me quede un sólido puro, la densidad del sólido puro siempre va a ser la misma la que me queda sin reaccionar. Y la densidad de un sólido puro es como si fuera la concentración de ese sólido. Yo sé que la concentración está definida para mezclas, pero un sólido puro tiene una cantidad de sólido por centímetro cúbico que bien se podría considerar una concentración. Lo que estoy queriendo decir, que los sólidos puros, a lo mismo, igual que los líquidos puros, su concentración no varía en el tiempo nunca. Y como en el equilibrio quedan restos de sólidos y líquidos puros, o se forman sólidos y líquidos puros, esas concentraciones, que son siempre las mismas en el tiempo, no entran dentro de la relación de concentraciones como están expresadas las constantes. No las vamos a colocar. Cuando haya un sólido puro y un líquido puro, en vez de su concentración, vamos a escribir el número 1. No van a aparecer las concentraciones en los cocientes de las constantes
cuando son sólidos puros o líquidos puros, ningún sólido puro que se forme, ni ningún sólido puro que se gaste, ni ningún líquido puro que se forme, y ningún líquido puro que se gaste, su concentración que queda en el equilibrio va a ser diferente a la inicial o se va aumentando y va a ser siempre la misma, porque son sólidos y líquidos puros. Quiere decir entonces que el gráfico que yo acabo de mostrar es válido únicamente para, y siempre va a ser así, sustancias que se encuentran en solución acuosa o gases o vapores en un determinado volumen. Esos gráficos no son, acá no están representados los sólidos puros y los líquidos puros, porque este es un equilibrio homogéneo. Profe, ¿y para el cálculo de K en función de las presiones? Tampoco. Tampoco. Las presiones son únicamente para los gases y los vapores de Génesis. Ah, claro. No va ni para los sólidos, ni para los líquidos, ni para los acuosos. Quiere decir entonces que cuando yo voy a expresar constantes de equilibrio, lo primero que me tengo que preguntar es ¿qué reacción estoy estudiando? Muy bien. ¿La temperatura se va a mantener constante? Sí. ¿Y el volumen? También. Bien, muy bien. Vamos a tener todo constante. Entonces, el sistema llegó al equilibrio y voy a expresar mi constante de equilibrio. Porque todo sistema que llega al equilibrio tiene asociada una constante de equilibrio. Bien. La primera reacción que voy a estudiar se llama síntesis del gas amoníaco. Entonces, la palabra síntesis, ¿de qué está hablando? De que dos reactivos se van a reaccionar para dar uno y solo uno. Cuando la síntesis es de amoníaco, el producto es amoníaco. Y como es una síntesis de un compuesto binario, la transformación requiere que los reactivos sean sustancias simples, de nitrógeno y de hidrógeno. A su vez, la reacción es exotérmica. Esta es la expresión de la constante de equilibrio. ¿Por qué puse concentración de amoníaco gaseoso al cuadrado? Porque me enseñaron que en el numerador va el producto aritmético de las concentraciones de los productos en el equilibrio, cuando llega al equilibrio, elevado a su respectivo coeficiente estequiométrico. Y en el numerador, ¿qué va? Lo que me quedó sin transformar de los reactivos, sus concentraciones en el equilibrio, elevados a sus respectivos coeficientes estequiométricos. Acá hay un punto, un producto aritmético entre el dinitrógeno y el dihidrógeno. ¿Puedo seguir? Sí. Sí, profe. Descomposición térmica del carbonato de calcio sólido. ¿Qué sé yo de la descomposición térmica de un carbonato? Que es un compuesto ternario, es una sal ternaria. Muy bien. Es un compuesto iónico, muy bien, es sólido, a temperatura ambiente. Por supuesto que ahí va a estar a otra temperatura. Si la temperatura es constante y el volumen es constante, yo puedo expresar mi constante de equilibrio en función de las concentraciones o de las presiones. Si la constante la escribo en función de las concentraciones,
yo ya sé que los sólidos puros, su concentración no varía. Y voy a poner un 1 en vez de poner su concentración. Entonces, la constante de equilibrio va a quedar expresada como la concentración del dióxido de carbono en el equilibrio. Acá tenemos la síntesis de una sustancia binaria. ¿Qué hay de común entre la síntesis del gas monóxido de nitrógeno y la síntesis del gas amoníaco? ¿Qué tienen en común las dos? A ver, ¿alguien me lo puede decir? Que son homogéneos. Que son sistemas homogéneos, correcto. ¿Qué más? Que son síntesis. Que son síntesis, correcto. ¿Qué más? Reversible. ¿Cómo? Son irreversibles. ¿Me podés poner en el chat lo que querés decir? Dijo que son irreversibles. Irreversibles. Reversibles. Cris, que son irreversibles. Claro, pero ¿por qué me decís que son irreversibles? ¿Reversibles o irreversibles? Ahí está, es reversibles. Escuché mal yo. Reversibles, ahora sí. Bien, bien. Ahora sí, ahora estamos bien. Reversibles. ¿Qué más? ¿Qué más podemos decir de esas dos transformaciones? En cuanto al balance energético, ¿son iguales? ¿Se refiere a los coeficientes estequiométricos? En cuanto al balance energético, Génesis, energético. Una endotérmica y la otra exotérmica. Correcto, bien. En cuanto a los números de oxidación, ¿son iguales? No. Clasificación, según los números de oxidación, quise decir. Sí, las dos son redox. Correcto, muy bien. ¿Vieron cuánto han aprendido? Bien. Y son reversibles, entonces son síntesis, son redox, bien, son sistemas homogéneos. ¿Y la descomposición térmica del carbonato de calcio? ¿Qué tipo de sistema es? Heterogéneo. Heterogéneo. ¿Cuántas fases vos ves? 3. 3 fases. Muy bien, muy bien. Y aparte endotérmica, reversible, muy bien. Y aquí tenemos escrita la constante de equilibrio de el monóxido cuando llega al equilibrio la síntesis del monóxido de nitrógeno. Y acá, ¿cuántas fases ven? Profe, una pregunta. En la descomposición térmica del carbonato de calcio, ¿por qué son 3 fases? Porque hay 2 sólidos diferentes y un gas. Ah, ok. Cada sólido tiene, Génesis, una fase distinta. Tienen propiedades distintas. Son fases diferentes. Génesis, cuando viste la combustión del magnesio, ¿no viste varias fases ahí? El óxido de magnesio que se ponía arriba, que blanco de una fase, el magnesio que quedaba abajo era otra fase. Claro, no, pero yo decía porque eran ambos sólidos. Bueno, pero un sólido tiene una propiedad. Hay un sólido que tiene determinadas propiedades y el otro sólido tiene otras propiedades. Claro. Sí. Son 2 fases distintas. En la última, ¿cuántas fases ustedes ven en la última?
No sé cuántas, si en la primera sal es la misma que la del producto. Sí, la del producto. ¿Cuántas fases ven? ¿1, 2 o 3? No sé, aumento acá, no sé, ¿ustedes me entienden lo que digo? En la fabricación del yeso. 3. Bien, 3. Correcto, 3. Muy bien, 3. Y díganme, si yo quisiera escribir KC, ¿cómo le expreso a KC? ¿Cómo expreso KC de este sistema que está en equilibrio? ¿Repite la pregunta? No contesto porque no lo sé. Bueno, entonces quiere decir que no entendimos nada. Sería la concentración del agua, del vapor de agua elevado a 3. A ver, la concentración de un sólido puro, ¿cómo lo representamos? ¿Con qué número? Un 1. 1. Bien. La concentración del agua es vapor. ¿Cómo la representamos? Los gases y los vapores es lo mismo. Ah, sí. El molar, sí, sí. Están en un recipiente a volumen y temperatura constante. ¿Y el sólido que queda abajo, cómo lo represento? Con otro 1. Por lo tanto, ¿qué? Esa es la expresión de la constante de equilibrio. La pregunta que hago es, ¿no entendieron lo del 1? Lo vuelvo a explicar. Por mí sí, si alguien más quiere la explicación, si no después iré a la consulta. Pero si volvería a explicarlo estaría bueno. Cada vez, Lorena, cada vez que aparezca en tu equilibrio un sólido puro, un líquido puro, pones un 1. Y las constantes están referidas, dijimos, a los gases, a los vapores y a los sistemas que están en solución acuosa. Por eso colocamos en las constantes de equilibrio las sustancias cuya concentración varía. Las concentraciones, entonces, que van en la constante de equilibrio para operar matemáticamente, son concentraciones en equilibrio. Todas son concentraciones en equilibrio. Y fíjense lo importante de escribir equilibrio, equilibrio, cosa que acá no figura, ¿ven? Y no figura para no hacer de esta constante un despelote en la filmina. Pero las concentraciones tienen que decir equilibrio, 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 equilibrio. Concentraciones en equilibrio. Son las concentraciones a las que llegó el sistema en equilibrio. Sistemas homogéneos o heterogéneos. Y acá vemos cómo varía la constante con la temperatura. La ecuación de Van 't Hoff nos indica la relación entre las constantes de equilibrio y la temperatura. El logaritmo neperiano, el logaritmo natural, entre el cociente de la constante medida temperatura 2 dividido
o sea, la constante de equilibrio a temperatura 1, tiene la relación con el delta H, es decir, la entalpía de la reacción, si es endotérmica o exotérmica, la temperatura, la constante general de los gases, no medida en atmósfera litro sobre mol Kelvin, y esta expresión llamada ecuación de Van 't Hoff es la que me permite decir lo siguiente. En reacciones exotérmicas, con un delta H0 negativo, un aumento de la temperatura produce una disminución del valor de la constante de equilibrio. Un aumento de la temperatura, por lo tanto, disminuye la extensión y disminuye el porcentaje de transformación química de reactivos. El aumento de temperatura, entonces, produce una disminución del valor de la constante de equilibrio, pero en reacciones exotérmicas. La inversa es válida. En reacciones endotérmicas, cuando el delta H0 es positivo, un aumento de la temperatura produce un aumento del valor de la constante de equilibrio, un aumento de la extensión, un aumento del porcentaje de transformación química de reactivos. La inversa es válida. Quiere decir entonces que cuando alguien me pregunta qué valor tiene la constante de este equilibrio, primero tengo que decir a qué temperatura voy a trabajar. ¿Qué tipo de reacciones? Bien. Entonces yo trabajo y calculo esa constante. Pero después me dicen, ¿y si usted aumentara la temperatura, qué le pasa a la constante? Me fijo en este cuadro. Si la reacción era exotérmica, el aumento de temperatura me baja la extensión. Pero si la reacción era endotérmica, el aumento de la temperatura me sube la extensión. Es más extensa. En las endotérmicas, entonces, la relación es directa. Aumento de la temperatura, aumenta la constante, el valor. Y en las exotérmicas es inversa. Aumenta la temperatura, disminuye la constante. ¿Qué pasa cuando disminuye la temperatura? ¿Qué le pasa a las endotérmicas? ¿Qué pasa? Voy a un nuevo equilibrio con un valor de constante más bajo. Pero si es exotérmica, un valor de constante más alto. Así varía la constante con la temperatura. Se puede explicar de varias maneras, pero la manera de justificar esto es la ecuación de Van 't Hoff. No lo voy a trabajar hoy, pero vamos a decir que cuanto más alto es el valor de la constante de equilibrio, más espontánea es la reacción que estoy estudiando. La espontaneidad también tiene relación con la constante de equilibrio. Quiere decir entonces que si yo veo que una reacción tiene una constante 10 a la 40, ¿va a ser espontánea? Claro. Y una reacción que tenga las mismas características que esa, la misma estequiometría, el mismo número de fases, que sea prácticamente del mismo tipo, pero tiene una constante 10 a la menos 40, bueno, esa no va a ser espontánea. Entonces la espontaneidad, que los alumnos de ingeniería industrial lo van a calcular termodinámicamente, en este caso particular está mirado desde el punto de vista justamente termodinámico. Por ejemplo, para reacciones de la misma estequiometría, y ahora yo agrego, para el mismo tipo de sistemas en equilibrio, homogéneos, heterogéneos, con el mismo número de fases, si hay 3 reacciones y las 3 tienen constantes diferentes,
donde a lo mejor el producto cambia, pero tiene las mismas, digamos, particularidades geométricas que los otros productos, puedo decir que la reacción que posee una constante de equilibrio de 10 a la 21 es la más espontánea de todas. Es la primera que se va a producir. Si uno de los reactivos es el oxígeno... ¿Repite el último? ¿No lo escuché? ¿Perdón? ¿Perdón? De nuevo, pregúntame, sí, decime. Esta. Cris decía si puedes repetir lo último porque se le cortó. Bien. Lo que digo es esto. Voy a sacar esto. Voy a sacar esto. Lo que digo es esto. Si yo tengo una reacción, supónganse A más B, que me da C. Yo tengo A más X, que me da Y. Y tengo A más Z, que me da W. Si esta tiene un valor de Kc igual a 10 a la menos 5, esta tiene un valor de Kc igual, perdón, esta tiene un valor de Kc igual a 10 a la 20, voy a decir que A va a reaccionar primero con Z y cuando se termine Z o lo que sea, después va a reaccionar con X y por último va a reaccionar con B. La primera reacción que se va a producir es la que tenga el valor de constante más alto, es la más espontánea, eso quiere decir. Pero tienen que compararse el mismo tipo de reacciones, con algo en común, obviamente, con algo en común. Eso es lo que dije, lo último que dije. Pero lo vamos a seguir trabajando, esto es la primera vez que lo vemos, ¿no? Las reacciones, comparando distintas reacciones, porque un alumno una vez me dijo, pero profesora, ¿cómo me va a decir que una reacción es más o menos espontánea? No, lo que quise decir es que cuando yo tengo que definir entre varias reacciones cuál es la primera que se da, cuál es la más espontánea, bueno, elijo la que tenga una constante de equilibrio más alta. Eso es lo que quise decir. Ese es el mensaje. Bueno, acá tenemos una situación en donde vamos a definir cómo va modificándose el cociente de reacción a medida que transcurre la reacción. Expresamos constante de equilibrio únicamente para el estado de equilibrio. La K mayúscula sirve para el estado de equilibrio, mientras que la Q mayúscula sirve para estados intermedios, estados que no son de equilibrio, que están fuera de los equilibrios, pero que van variando las concentraciones hasta que llegan al equilibrio. Por eso se llaman cociente de reacción. Y se pueden expresar como QC, Q de concentración, o Q de presión. Entonces, Q varía. ¿Y con qué varía? Varía cuando se modifican las concentraciones de reactivos o productos hasta que
consiguen tener la relación del equilibrio. Cuando Q es igual a la constante, el sistema está en equilibrio. Cuando Q es menor al valor de la constante, es una posición que está a la izquierda del equilibrio y evoluciona hacia la derecha, es decir, hacia la posición de equilibrio. Y cuando Q es mayor que la constante, la posición del sistema es a la derecha del equilibrio. Esas son posiciones del sistema a la derecha o a la izquierda del equilibrio, según lo que valga la relación de concentraciones o de presiones en cada instante fuera del equilibrio. Se llama cociente de reacción y lo vamos a usar de acá hasta que terminemos el curso. Vamos a manipular ese cociente de reacción. El Q varía. Lo que no varía es la constante cuando la temperatura es constante. Pero el Q, y por eso el juego de concentraciones. Y ese juego de concentraciones lo puedo hacer porque tengo una constante rígida que es la constante de equilibrio. Entonces, vamos a trabajar a partir de la semana que viene con estas reacciones. La síntesis del gas amoníaco, donde yo expreso la constante de equilibrio y le pongo un valor a la constante de equilibrio. A una temperatura dada, la constante de la síntesis del amoníaco es 0.01. ¿Qué pasa cuando el sistema está formado por todos los componentes y están con una concentración 0,1 molar? Entonces la pregunta que se hace el estudiante, ¿está en equilibrio? ¿Sí o no? Entonces se fabrica el Q. Y el Q es el cociente de las concentraciones actuales. Todo es actual. Cuando calcula el Q, le pone 0,1 a cada uno de esos valores, lo eleva al cuadrado, lo eleva al cubo, y le da que el Q le da 100. Ese Q que calculó que le da 100 es mayor que el valor del 0,01 que es el KC. Está a la derecha del equilibrio y para encontrar el equilibrio evoluciona hacia la izquierda. Y eso lo vamos a ver la clase que viene. Así que con esto terminamos la clase de hoy. Con lo importante, que quería hacer un resumen yo, pero creo que no voy a finalizar la presentación, voy a volver para atrás. Creo que lo que tenía que haber quedado hoy es cómo se expresan las constantes de equilibrio de sistemas homogéneos y heterogéneos, y que la constante de equilibrio depende exclusivamente de la temperatura. ¿Cómo depende? ¿Cómo depende? De esta manera. Según sean reacciones endotérmicas o exotérmicas. El valor de la constante del equilibrio, cuando llega al equilibrio, ese valor, si es endotérmica, todas tienen un determinado valor. Si le aumento la temperatura y es endotérmica, ese valor va a aumentar. Y si es exotérmica, va a disminuir. Las inversas son válidas. Bueno, eso es lo que hoy hemos incorporado a nuestro glosario. Reacciones reversibles, valores de constantes de equilibrio y variación de la constante de equilibrio con la temperatura. Definición del Q, cociente de reacción. Ahora sí. Bien. Bueno. Profe, una consulta. Sí, estoy acá. Ahora ya podríamos leer todo el capítulo 16, digamos, con lo visto hoy. Y mira, Renzo, no sé si todo. Yo Okay. no sé. No. ¿A vos te quedó algo de todo esto? ¿Algo te quedó? Sí, lo entendí bastante bien. Bueno, entonces vos tratá de leer en el capítulo 16 hasta este punto. Posición del equilibrio, nada más. Ok, perfecto. Hasta ahí, no sigas avanzando. Perfecto, No perfecto. sigas avanzando. Entonces, agarra el capítulo 16, fíjate cómo está definido en el libro la constante de equilibrio,
Fíjate para los sistemas homogéneos, sistemas heterogéneos, cómo las expresa y nada más. Y fíjate que debe estar en alguna parte de ese libro, busca un título que diga cómo varía con la temperatura. Perfecto, No profe. te metas ni con la espontaneidad, ni cómo evolucionan los sistemas. No. Hasta ahí. Ese era el concepto que yo tenía que construir hoy. Constante de equilibrio. ¿Por qué? Porque a vos te va a servir, Renzo, para definir el día de mañana si vas a hacer una estequiometría con una sola flecha o con doble flecha. Es decir, las estequiometrías, los procesos, los procedimientos matemáticos para aplicar en una transformación que está en equilibrio, que es reversible, es distinta de los procedimientos matemáticos cuando es irreversible. ¿De acuerdo? Claro, profe. Perfecto. Bien, ¿alguna otra consulta? De mi parte no. Muchas gracias. Nos vemos. Bueno.